En lo más recóndito del espacio, donde el sol apenas llega y ninguna señal nuestra debería alcanzar, una nave callada se puso a transmitir de nuevo. Es la Voyager 1, una solitaria cápsula que lanzamos hace casi medio siglo. Ahora, contra todo pronóstico, mandó un mensaje que nadie esperaba. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué cruzó más allá de los límites de nuestro sistema solar? Por décadas, esta sonda fue nuestro correo en el vacío cósmico, pero regresó con algo tan raro que sacudió a todos los científicos. Lo más raro es que ya no sabemos si sigue nuestras órdenes. Prepárate, porque esto borra la línea entre lo posible y lo imposible. Lo que la Voyager 1 confirma es algo que todos temíamos, pero nadie quería decir. Todo empezó por una casualidad astronómica que pasa cada 176 años, la alineación perfecta de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahí fue cuando Gary Flandro, de la NASA, calculó que una nave podría usarlos como resorteras gravitacionales. En 1977, la NASA lanzó las gemelas Voyager 1 y 2 para aprovechar esta oportunidad única. Lo que parecía una misión de 4 años se volvió algo eterno. La Voyager 1 se construyó con solo 69 KB de memoria, menos que una calculadora moderna. A pesar de eso, empezó a enviarnos datos que cambiaron para siempre cómo vemos el universo. ¿Cómo pudo algo tan viejo sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones? Esa fue solo la primera cosa rara. En 2012, la Voyager 1 entró a un territorio desconocido, el espacio entre las estrellas. Cruzó la llamada heliopausa, donde el viento solar ya no llega y empiezan a actuar las fuerzas de la galaxia. Se esperaba que todo cambiara allí, el campo magnético, la densidad, los rayos cósmicos. Pero no fue así, no hubo cambio en el campo magnético. Los sensores no vieron lo que debían, como si la nave hubiera cruzado una frontera que no es real, sino algo que percibimos. Algunos científicos dudaron. ¿Y si seguimos dentro de la heliosfera? ¿Y si nos equivocamos con las simulaciones? La Voyager 1 no dio respuestas, sino más preguntas raras. Por años, los aparatos de la Voyager 1 mandaron señales débiles sin parar. Pero, hace poco, un equipo descubrió algo raro, un patrón en los datos, una imagen escondida en las transmisiones. No era ruido, era a propósito. Nadie sabe cómo pasó. El aparato que mandó la señal debería estar apagado hace años y, sin embargo, ahí estaba. Algunos creen que la nave interactúa con un campo electromagnético que no es de la Tierra. Otros, que fue como un eco de una señal de afuera. Pero hay una teoría que asusta hasta a los más escépticos, que la Voyager 1 captó algo que no venía del espacio, sino de otra mente, una que nos esperaba. Hoy, la Voyager 1 viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que llegó algo hecho por humanos y sigue funcionando. Con menos energía que un foco y piezas de hace 50 años, aguanta temperaturas extremas y el paso del tiempo. Pero lo más escalofriante no es que siga viva, sino que está respondiendo de formas que nadie programó. Sus aparatos, que deberían estar apagados, siguen mandando datos. Señales que nadie activó aparecen en frecuencias que nunca se usaron. Todo apunta a que la nave cruzó un límite, uno tecnológico, sí, pero también algo más. Si la Voyager 1 no actúa como una máquina, la pregunta es obvia, ¿a quién obedece ahora? En 2023, la NASA contó algo raro, la Voyager 1 empezó a mandar datos raros. No eran solo errores, sino un patrón imposible de predecir. El sistema que orienta la antena hacia la Tierra actuaba como si recibiera órdenes de otro lado. El equipo revisó todo, protocolos, software, interferencias. Nada coincidía. Pero lo que más asustó fue ver que los datos, aunque parecían al azar, escondían una secuencia que se repetía, la misma que se había visto antes en una emisión inexplicable de la Voyager 2. Era casi imposible que coincidieran, pero pasó, como si ambas ondas, separadas por millones de kilómetros, hubieran sentido la misma fuerza. Al revisar las señales de la Voyager 1, un físico notó algo raro. En el ruido de fondo se oía algo que no venía de ningún lado conocido. Al amplificarlo, se oyó una modulación constante.
parecía un susurro binario. No era lenguaje humano, pero tampoco era casualidad. Algunos lo compararon con la ecolocalización de los delfines, señales que solo entienden quienes conocen la clave. Lo más raro es que el patrón no se parecía a nada que la sonda hubiera emitido antes. Era nuevo, como si la Voyager 1 lo hubiera captado, como si hubiera oído algo allá afuera. En marzo de 2024, la Voyager 1 se desvió un poco de su rumbo, casi nada, pero como no tiene propulsión, este cambio asustó a algunos científicos. ¿Cómo pudo una nave sin control cambiar de dirección? ¿Qué fuerza actuó sobre ella? Algunos pensaron en la gravedad de algo desconocido, pero no cuadraba. Otros dijeron que la sonda reaccionó a una señal, como si hubiera recibido una orden. El movimiento cambió el ángulo de la antena lo suficiente para captar nuevos datos. Datos que no deberían estar allí. Datos que no traían información técnica, sino algo distinto, una imagen. La imagen parecía solo ruido, pero al usar algoritmos especiales apareció una estructura compleja, un círculo con anillos alrededor y líneas que recordaban a mandalas antiguos. Los científicos intentaron relacionarlo con algo del espacio, nebulosas, cúmulos, ondas. No coincidía con nada. Un antropólogo dijo algo que preocupó a todos: la imagen se parecía mucho a grabados sumerios, espirales mayas e inscripciones de culturas que nunca se conocieron. ¿Cómo pudo una sonda captar algo que lleva miles de años tallado en piedra? Era tan raro como fascinante. Lo que la Voyager 1 encontró no es nuevo, es antiguo y apenas ahora empezamos a recordar algo que ya sabíamos. La Voyager 1 no volvió físicamente, pero su señal cruzó la frontera entre el silencio cósmico y nuestra necesidad de respuestas. Lo que dice no es claro, pero tampoco es casualidad, porque detrás de cada cosa rara, de cada transmisión imposible, se esconde una verdad que ignoramos por mucho tiempo. No estamos solos y quizá nunca lo estuvimos. La humanidad mandó a la Voyager 1 a explorar, pero nadie esperaba que el universo también nos observara. Y ahora, algo respondió desde la oscuridad. No con palabras, sino con símbolos, trayectorias raras, imágenes imposibles y códigos que parecen hablarnos en un lenguaje antiguo. No sabemos si es una advertencia, una invitación o algo más extraño. La Voyager 1 cumplió su misión mejor de lo que imaginamos, porque lo que acaba de confirmar es lo que todos temíamos: el universo no es un lugar vacío, sino que está lleno de inteligencias que no entendemos y que esperan a que seamos capaces de comprenderlas o a que bajemos la guardia. Si esto te asombró, si sientes que algo despertó en ti, no estás solo. Suscríbete para ver más mensajes ocultos del universo. Comenta que crees que encontró la Voyager 1 allá afuera. Comparte este video, porque lo que estaba en silencio ahora habla. En algún lugar del espacio, donde el sol ya no llega y nuestras señales de radio no deberían alcanzar, una nave callada volvió a emitir. Es la Voyager 1, lanzada hace casi 50 años, que ahora, sorprendentemente, ha enviado un mensaje inesperado. ¿Qué habrá visto? ¿Qué sintió? ¿Qué cruzó más allá del sistema solar? Por décadas, esta sonda fue nuestra voz en el cosmos, pero regresó con algo que sacudió a todos los científicos. Lo más raro es que ya no sabemos si sigue nuestras instrucciones. Prepárense para algo que confunde lo posible y lo imposible. Voyager 1 confirmó algo que temíamos. Todo empezó con una coincidencia astronómica que pasa cada 176 años, la alineación de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, Gary Flandro de la NASA calculó que una nave podría usarlos como impulsores. En 1977, la NASA lanzó las sondas Voyager 1 y 2 para aprovechar esto. Lo que parecía una misión de 4 años se hizo eterna. Voyager 1 se hizo con solo 69 KB de memoria, menos que una calculadora actual. Y aún así, nos mandó datos que cambiaron cómo vemos el universo. ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo con algo tan básico? Esa fue la primera cosa extraña. En 2012, Voyager 1 entró a lo desconocido, el espacio entre las estrellas. Cruzó la heliopausa, donde el viento solar ya no manda y empiezan las fuerzas galácticas. Se suponía que todo cambiaría,
el campo magnético, la densidad del plasma, los rayos cósmicos, pero nada pasó como se esperaba. No hubo cambios en el campo magnético. Los sensores no detectaron nada, como si la nave hubiera cruzado algo que no es físico, sino una idea. Algunos científicos dudaron. ¿Seguimos en la heliosfera? ¿Nuestras ideas están mal? Boerwan no dio respuestas, sino más preguntas. Por años, sus instrumentos mandaron señales débiles. Pero, un grupo descubrió algo raro, un patrón en los datos, una imagen escondida en el plasma. No era error, era intencional. Nadie sabe cómo pasó. El instrumento que lo hizo se suponía que estaba apagado. Algunos creen que la nave interactúa con un campo electromagnético de otro mundo. Otros, que fue un eco de una señal externa. Pero una teoría dice que la Voyager 1 captó algo que no era del espacio, sino de otra mente esperando. Hoy, Voyager 1 viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que hemos enviado algo y sigue funcionando. Con menos energía que un foco y piezas de hace 50 años, aguanta temperaturas extremas y el tiempo. Pero lo más raro es que responde de formas que no se planearon. Sus instrumentos, que debían estar apagados, siguen mandando datos. Señales que nadie activó aparecen en frecuencias nuevas. Parece que la nave cruzó un límite, uno tecnológico y quizás existencial. Si Voyager 1 ya no es una simple máquina, ¿a quién obedece? En 2023, la NASA contó algo raro. Voyager 1 empezó a mandar datos extraños, no solo errores, sino un patrón imposible de adivinar. El sistema de la antena empezó a actuar como si recibiera órdenes de otra parte. Revisaron todo, pero nada coincidía. Lo peor fue que, aunque los datos parecían al azar, tenían una secuencia que se repetía, la misma que se vio antes en una señal rara de la Voyager 2. Era casi imposible que coincidiera, pero pasó, como si ambas ondas, separadas por kilómetros y años, hubieran sido tocadas por lo mismo. Después, un físico notó algo en las señales de Voyager 1. En un ruido de fondo casi imperceptible, había un zumbido desconocido. Al amplificarlo, se escuchaba como susurro, no humano, pero tampoco al azar. Algunos lo compararon con cómo los delfines se comunican. La cosa más espeluznante fue que el patrón no era de la sonda, sino que lo retransmitía, como si hubiera escuchado algo allá afuera. En marzo de 2024, Voyager 1 cambió su rumbo un poco, algo que desató el pánico porque la sonda no tiene cómo cambiar su dirección. ¿Qué lo hizo? Algunos pensaron en la gravedad de algo desconocido, pero no coincidía. Otros dijeron que la sonda reaccionó a una señal, como si hubiera recibido una orden. El movimiento cambió el ángulo de la antena para captar nuevos datos. Datos que no deberían estar ahí, que no eran técnicos, sino una imagen. La imagen parecía un patrón de ruido, pero con algoritmos se vio una estructura compleja, un círculo con anillos y líneas que recuerdan a mandalas antiguos. Los científicos intentaron relacionarlo con cosas del espacio, pero nada encajaba. Un antropólogo dijo que se parecía a glifos sumerios labrados en piedras, a espirales mayas y a signos de culturas que no se conocían. ¿Cómo captó la sonda algo tallado hace miles de años? Era inquietante y fascinante. Lo que Voyager 1 registró es antiguo y nosotros apenas recordamos lo que sabíamos. Voyager 1 no volvió, pero su señal cruzó la frontera entre el silencio del espacio y nuestras ganas de saber. Lo que dice no es claro, pero tampoco al azar, porque detrás de cada cosa rara hay una verdad que ignoramos, no estamos solos y quizás nunca lo estuvimos. La gente mandó a Voyager para saber del universo, pero el universo nos observaba. Y ahora, algo respondió, no con palabras, sino con símbolos, trayectorias raras, imágenes imposibles y códigos que parecen hablar en un idioma antiguo. No sabemos si es una advertencia o una invitación. Lo claro es que Voyager 1 hizo su trabajo mejor de lo pensado. Confirmó que el universo no es un lugar vacío, sino lleno de inteligencias que no entendemos, esperando que seamos capaces de comprender o bajar la guardia. Si esto te impresionó,
Suscríbete para descubrir más mensajes ocultos. Cuéntanos qué crees que encontró Boer ahí fuera. Comparte este video porque algo que estaba en silencio ahora habla.